Se acerca la celebración del Día de Muertos en México, por lo que nos podemos dejar a un lado una de las tradiciones más arraigadas de esta fecha, el altar de muertos. La tradición del Día de Muertos se originó a la época prehispánica, cuando se le rendía un tributo a la muerte, la cual tenía lugar en la última semana de octubre y hasta los primeros días de noviembre. La muerte era concebida como el inicio del viaje hacia el Mictlán, lugar de los muertos, en el cual el alma del difunto debía atravesar diversos obstáculos hasta llegar con Mictlantecutli, señor de los muertos, y Mictecacihuatl, señora de los muertos. Al llegar con los dioses del Mictlán, se les debía hacer una ofrenda para así conseguir el descanso eterno. El Mictlán, el lugar sagrado a donde van los muertos, se encuentra dividido y dependiendo de la causa de la muerte, cada persona tenía un lugar especial. El Mictlán sí estaba reservado para todos aquellos que fallecían por causas naturales. Tonatiuhichan era para los guerreros fallecidos en batalla. Desde el pan de muerto, el copal, las flores de cempasúchil hasta retratos y objetos personales de los difuntos son artículos básicos de una ofrenda. Aquí te contamos su significado. El Día de Muertos en México cada vez está más cerca, por lo que es importante conocer los elementos que se van a colocar en las tradicionales ofrendas para compartir junto a los seres amados que ya no se encuentran en el mundo terrenal. En algunos lugares de México, el 28 se destina a quienes fallecieron a causa de un accidente o de manera trágica y el 29 está dedicado a los ahogados. El 30 y 31 se espera la llegada de las almas de los limbos, de niños que fallecieron sin haber sido bautizados, y a los olvidados, que no tienen familia que los recuerden. El 1 de noviembre es el Día de los Niños Muertos y el 2, el de los muertos adultos. La ofrenda es ese ritual colorido donde el individuo y la comunidad están representados con su dádiva. Es un acto sagrado, pero también puede ser profano. La tradición popular es la simbiosis de la devoción sagrada y la práctica profana. Ofrendar, en el Día de Muertos, es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua y, si son adultos, el vino. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo, con su vida. La ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca a la memoria. La ofrenda del Día de Muertos es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras. Los indígenas le agregaron el saumerio con su copal y la comida y la flor de cempasúchil, Cempoalxóchitl. La ofrenda, tal y como la conocemos hoy, es también un reflejo del sincretismo del viejo y el nuevo mundo. Se recibe a los muertos con elementos naturales, frugales e intangibles. Incluimos aquí las estelas de olores y fragancias que le nacen a las flores, al incienso y al copal. La ofrenda de muertos debe tener varios elementos esenciales. Si faltara uno de ellos, se pierde, aunque no del todo, el encanto espiritual que rodea a este patrimonio religioso. Elementos imprescindibles para recibir a las ánimas. Cada uno de los siguientes elementos encierra su propia historia, tradición, poesía y, más que nada, misticismo. El agua, la fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. En algunas culturas, simboliza la pureza del alma. La sal se asocia constantemente con la santidad y la purificación. En el caso específico de la ofrenda de Día de Muertos, se dice que se coloca para proteger al espíritu en su viaje de regreso, evitando que se corrompa en el camino. Licores, los favoritos del difunto. Se dice que las bebidas alcohólicas que se ponen en la ofrenda sirven para que el difunto recuerde los momentos de gozo que tuvo en vida, pues es común celebrar los acontecimientos importantes brindando velas y veladoras. Los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote. En la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas, velas, veladoras o ceras. La flama que producen significa la luz, la fe, la esperanza. Es guía, con su flama titilante para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos
lugares y alumbrar el regreso a su morada. En varias comunidades indígenas cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia. Si los cirios o los candeleros son morados, es señal de duelo, y si se ponen 4 de estos en cruz, representan los 4 puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino y su casa. Copal e incienso. El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses ya que el incienso aún no se conocía. Este llegó con los españoles. Es el elemento que sublima la oración o alabanza. Fragancia de reverencia. Se utiliza para limpiar al lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro. Las flores son símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima, la cual al marcharse se irá contenta. El alelí y la nube no pueden faltar pues su color significa pureza y ternura, y acompañan a las ánimas de los niños. En muchos lugares del país se acostumbra poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del campo santo a la ofrenda y viceversa. La flor amarilla del cempasúchil, Cempolxóchitl, deshojada, es el camino del color y olor que trazan las rutas a las ánimas. El petate. Entre los múltiples usos del petate se encuentra el de cama, mesa o mortaja. En este particular día funciona para que las ánimas descansen, así como de mantel para colocar los alimentos de la ofrenda. El iscuintle. Lo que no debe faltar en los altares para niños es el perrito iscuintle en juguete, para que las ánimas de los pequeños se sientan contentas al llegar al banquete. El perrito iscuintle es el que ayuda a las almas a cruzar el caudaloso río Chiconahuapan, que es el último paso para llegar al Mictlán. El pan. El ofrecimiento fraternal es el pan. La Iglesia lo presenta como el cuerpo de Cristo, elaborado de diferentes formas. El pan es uno de los elementos más preciados en el altar. El gollete y las cañas se relacionan con el tzompantli. Los golletes son panes en forma de rueda y se colocan en las ofrendas sostenidos por trozos de caña. Los panes simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas, las varas donde se ensartaban. Otros objetos para rememorar y ofrendar a los fieles difuntos. El retrato del recordado sugiere el ánima que nos visitará, pero este debe quedar escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo, para dar a entender que al ser querido se le puede ver pero ya no existe. La imagen de las ánimas del purgatorio, para obtener la libertad del alma del difunto, por si acaso se encontrara en ese lugar, para ayudarlo a salir. También puede servir una cruz pequeña, hecha con ceniza. Pueden colocarse otras imágenes de santos, para que sirva como medio de interrelación entre muertos y vivos, ya que en el altar son sinónimo de las buenas relaciones sociales. Además, simbolizan la paz en el hogar y la firme aceptación de compartir los alimentos, como las manzanas, que representa la sangre, y la amabilidad a través de la calabaza en dulce de tacha. El mole con pollo, gallina o guajolote es el platillo favorito que ponen en el altar muchos indígenas de todo el país, aunque también le agregan barbacoa con todo y consomé. Estos platillos son esa estela de aromas, el banquete de la cocina en honor de los seres recordados. La buena comida tiene por objeto deleitar al ánima que nos visita. Se puede incluir el chocolate de agua. La tradición prehispánica dice que los invitados tomaban chocolate preparado con el agua que usaba el difunto para bañarse, de manera que los visitantes se impregnaban de la esencia del difunto. Las calaveras de azúcar medianas son alusión a la muerte siempre presente. Las calaveras chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad y la grande al Padre Eterno. También se puede colocar un aguamanil, jabón y toalla por si el ánima necesita lavarse las manos después del largo viaje. Una cruz grande de ceniza sirve para que al llegar el ánima hasta el altar pueda expiar sus culpas pendientes. El altar puede ser adornado con papel picado, con telas de seda y satín donde descansan también figuras de barro, incensario o ropa limpia para recibir a las ánimas. La ofrenda, en sí, es un tipo de escenografía donde participan nuestros muertos que llegan a beber, comer, descansar y convivir con sus deudos.
Las ofrendas de los muertos chiquitos. En la mayoría de los hogares campesinos, de extracción mestiza o indígena, y aún entre algunas familias urbanas, el 31 de octubre se elabora la ofrenda dedicada a los niños, angelitos. Sus ánimas llegan el día 1 de noviembre para nutrirse de la esencia y el olor de los alimentos que sus padres les prepararon. En el altar de los angelitos, la comida no debe condimentarse con chile, porque les haría daño. Es imprescindible que las flores y los candelabros sean blancos, pues este color simboliza la pureza de estos inocentes difuntos. A los niños muertos se les ponen dulces de alfeñique, pasta elaborada con azúcar. Con este material se fabrican figuras de animalitos, canastitas con flores, zapatos, ánimas y ataúdes. En otros lugares, los altares se adornan con juguetitos de barro pintado con colores alegres. Así cuando lleguen las ánimas de los difuntos chiquitos podrán jugar tal como lo hacían en vida. Todos los altares cuentan con panes en miniatura, pues es sabido que a los niños les gusta mucho, al igual que las tortillas, la fruta y el dulce de calabaza. Es característico que todos los elementos que conforman el altar de los angelitos estén elaborados a una escala reducida. Ninguno es grande, ni pueden ponerse objetos que pertenezcan a los altares de los adultos. De ser así, los niñitos se enojarían, se pondrían tristes y no comerían lo ofrecido. ¿Cuándo se quita la ofrenda de Día de Muertos? La celebración por el Día de Muertos está llegando a su fin. Si pusiste ofrenda, seguro te estás preguntando, ¿cuándo debo quitar el altar? Te contamos, como el día 2 de noviembre es el fin de la tradición, pues este día se recibe la última visita de las almas, se considera que al día siguiente, es decir el 3 de noviembre, se debe quitar la ofrenda. Sin embargo, en algunos hogares pueden llegar a dejar la ofrenda otros días más. Hay familias mexicanas que dejan más días los alimentos y decoraciones que ofrecieron a sus seres queridos. Me imagino que no sabías que, según algunos parámetros de la tradición, el 27 de octubre se da bienvenido a las y los fallecidos de forma violenta. El 28 de octubre se dedica a las personas que se suicidaron. En tanto, el 29 de octubre se recuerda a aquellos que fallecieron ahogados. El 30 de octubre se honra a las víctimas de algún accidente. Es el 31 de octubre cuando a las 12 horas se da un adiós a los anteriores y se abren las puertas a los muertos chiquitos. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, cuando se cree que las almas visitan las ofrendas y altares. Mientras que el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos. Por lo general, se acostumbra visitar los cementerios e iglesias. ¿Se pueden comer los alimentos de la ofrenda de Día de Muertos? Cuentan las abuelas y abuelos que los espíritus de nuestros muertos regresan en Día de Muertos, aunque no pueden comer. Si huelen la comida que se les ofrenda en el altar, inhalan su esencia, sazón y frescura, por ello los alimentos amanecen sin sabor. A través de los aromas pueden saborear, sentir perfume de las flores, detallan en una entrevista publicada en el libro En muchos lugares y todos los días, vírgenes, santos y niños Dios, mística y religiosidad popular en Xochimilco, donde Vania Salles y José Manuel Valenzuela documentan algunas de estas creencias y rutinas populares. Pero es una tradición muy bonita, la cual debemos seguir ya que fue lo que nos inculcaron nuestras abuelas y nuestros padres. Seguramente ellos estarán muy felices de estas fiestas, pues seguimos como ellos no los inculcaron. Y si es cierto que nos vienen a visitar, a mejor forma de tenerlos felices que siguiendo la tradición para cuando ellos vengan contentos y se vayan felices. Cuídense mucho, nos vemos en nuestro siguiente video, espero les guste este.